es el Dios de los ejércitos, en quien yo confiaré, y con címbalos de gozo al Señor ensalzaré. Él despide los relámpagos, mas nunca temeré, Él es mi protector. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. A Cristo doy honor. Con ejército no gana sus victorias el Señor, ni con armas lucha contra Satanás el tentador. La potencia del Espíritu ha dicho el Dios de amor, es lo que vencerá. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. A Cristo doy honor. En Belén de Palestina el Señor Jesús nació, y después de 30 años en la cuenta murió, pero vive para ti, en la tumba ya venció, tu nombre alabaré. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. A Cristo doy honor. En todas estas cosas somos más que vencedores. Romanos 8:37. Hola hermanitos, buenos días, bienvenidos sean a la casa del Señor. Es un tremendo privilegio y gozo estar aquí en la casa del Señor un domingo más, así que bienvenido sea a la casa del Señor. Mi hermano, mi hermana, hoy tengo el privilegio de impartir la cena del Señor y es un privilegio enorme también. Así que mis hermanos, antes de entrar a tema de la Santa Cena, yo quiero agradecerle a toda la iglesia, a mis hermanos, por hacerse presentes el fin de semana pasado y estar en la actividad de acción de gracias en el cumpleaños de Alicia. Yo les agradezco a todos, en especial a todos los hermanos que al final se quedaron ayudándome a asear. Yo se los agradezco con todo el corazón. Gracias por todos mis hermanos, en nombre de mi esposa y de mis hijos nos sentimos muy agradecidos con ustedes, el hecho de que hayan compartido con nosotros, hayan tomado el tiempo para estar con nosotros y pasar un momento de gratitud a Dios. Muchas gracias mis hermanos, gracias de corazón. Ahora sí mis hermanos, por favor vamos al texto que en esta mañana quiero hablarles. Se encuentra en Primera de Pedro capítulo 1 versículos 13 al 16. Quiero hablar en esta mañana acerca de este texto y de esta carta que estamos enseñando en los días miércoles. Y precisamente este miércoles anterior me tocó exponer este texto, y como este domingo me toca impartir la Santa Cena, está perfecto y excelente para una breve meditación y una gran aplicación a nuestras vidas. Así que vamos a Primera de Pedro capítulo 1 versículo 13 al 16. Dice así la palabra del Señor: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que los llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Mis hermanos, cada que venimos a la mesa del Señor, venimos a celebrar su amor, su fidelidad, su gracia, su misericordia. Pero mis hermanos, también venimos a celebrar y a recordar su santidad. Y que gracias al sacrificio vicario de Jesús, hoy todos los que estamos aquí presentes podemos acercarnos a Dios, porque mis hermanos, todo el género humano está perdido y lejos de Dios sin Cristo. Pero gracias al sacrificio de Jesús,
Hoy todos nosotros nos podemos acercar a Dios. Y hoy que vamos a participar de la mesa del Señor, es un momento glorioso para recordar, mis hermanos, que Dios nos llama a vivir como santos, llamados a vivir en santidad. Y lo primero que hay que hacer para poder agradar a Dios es, mis hermanos, tener una mente renovada. Tener una mente renovada en la palabra del Señor. Versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Mis hermanos, Dios nos manda a tener una mente renovada, a estar lista para pensar sobriamente. ¿Y cómo se logra eso? Bueno, lo que dice Romanos 12:2, no os amoldéis a este siglo, sino transformaos vuestro pensamiento por la palabra del Señor. Mis hermanos, para que usted y yo podamos vivir en santidad de acuerdo al Dios Santo, comienza con una mente renovada en la palabra del Señor. ¿Qué quiere decir aquello, mis hermanos? Un sistema de pensamiento, un sistema de acciones totalmente diferentes a lo que este mundo pregona. Mis hermanos, nuestro pensamiento condiciona la acción. Nuestras acciones repetidas crean hábitos. Los hábitos forman el carácter y el carácter marca nuestro destino. Por tanto, es importante que usted y yo tengamos una mente renovada en la palabra del Señor, que pensemos de acuerdo a lo que Dios quiere para poder agradar a ese Dios santo. Mis hermanos, Dios no nos llama a vivir en santidad para ser aceptados por Él, no. Dios nos manda a vivir de manera santa porque ya hemos sido aceptados en Jesucristo. La santidad, mis hermanos, es un fruto de aquellos que hemos nacido de nuevo por la fe en Jesús. Y el haber nacido de nuevo, primero está aquí, en una mente renovada, que piensa como Dios piensa, que aprueba lo que Dios aprueba y que desaprueba lo que Dios no le agrada. Punto número 2, versículo 14. Para poder vivir en santidad, no solamente se requiere una mente renovada, sino también tener un estilo de vida diferente. Tener un estilo de vida diferente. Versículo 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. ¿Saben qué es lo que hace diferente al cristiano del que no conoce a Dios? La obediencia a Dios. La obediencia a Dios. ¿Recuerdas cuando no eras creyente? No te gozabas al obedecer a Dios. No, ni por tu mente pasaba venir a la iglesia, menos leer la Biblia, menos orar y menos alejarte del pecado. Pero ¿qué hace hoy el cristiano que ama a Dios? Cuando de repente lo citan a un lugar indebido o a hacer cosas indebidas, ¿qué dice usted? No, gracias, no puedo, ¿verdad? No es debido. O simplemente usted se da la media vuelta y se aleja. Mis hermanos, Dios nos manda a tener un estilo de vida diferente. Dios quiere que usted y yo tengamos un estilo de vida totalmente diferente. Y esa diferencia, mis hermanos, se nota por obedecer a Dios, por la obediencia a Dios. Decía un pastor de hace siglos atrás, no se trata de cuánta Biblia sabes, que es buenísimo, todos los cristianos deberíamos de conocer la Biblia, pero esto no es solo conocer, es obedecer. Usted puede conocer muy bien lo que es el matrimonio cristiano, pero usted puede vivir pésimo en su hogar. Usted puede saber las responsabilidades del creyente, del Hijo de Dios, y ser un irresponsable con Dios. No se trata de cuánta Biblia sabes, sino de cuánta Biblia practicas, cuánta Biblia vives.
Mis hermanos, eso es a lo que Dios nos llama, mis hermanos, en todo momento. Y finalmente, después de tener un estilo de vida diferente, Dios nos manda a reflejar su carácter. Punto número 3. Dios nos manda a reflejar su carácter, su esencia de lo que Él es. Noten lo que dice el versículo 15 y 16. Sino, como aquel que los llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Si algo distingue a nuestro Dios es que Él es 3 veces santo. ¿Recuerdan ese texto en Isaías 6:3? Cuando decían: Jehová que es santo, 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 la tierra está llena de su gloria. Si algo distingue a Dios es su santidad, estar apartado. Y nosotros, mis hermanos, dice el versículo 15, que aquel que nos llamó es santos, así que nosotros debemos de ser santos en toda nuestra manera de vivir. ¿Qué es toda esa manera de vivir? ¿Solo los domingos cuando venimos a la iglesia? ¿Solo los miércoles en culto de oración? ¿Solamente cuando lees un poco la Biblia en casa? No, en toda vuestra manera de vivir, 24/7, los 365 días del año. Eso implica actividades espirituales, actividades físicas, económicas, sociales, de trabajo, familiares, en toda vuestra manera de vivir. Mi hermano, esto nos recuerda que tenemos que vivir para la gloria de Dios en santidad. Ahora, ¿qué tiene todo que ver esto con Santa Cena? Que todos los que estamos aquí presentes somos culpables ante Dios, pero Cristo murió por nuestros pecados para darnos, mis hermanos, una segunda oportunidad en Él. Porque ¿quién aquí no ha pecado contra Dios? Porque estoy seguro que algunos pueden ser muy buenos espiritualmente y pésimos en el trabajo. Otros son buenísimos en el trabajo y pésimos espiritualmente. Pero Dios quiere que nosotros vivamos bien en toda vuestra manera de vivir. O sea, que tengamos una vida equilibrada. Que nuestra vida espiritual, que nuestra vida económica, que nuestra vida familiar, que nuestra salud, todo esté en perfecto orden, mis hermanos. Y para eso se requiere disciplina. ¿Y quién nos da la disciplina? El Espíritu Santo. Dice que no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio, ¿qué? Propio. ¿Y eso qué es? Disciplina. Mis hermanos, hoy todos los que estamos aquí, hay que, antes de venir a la mesa del Señor, todos somos reos de juicio y de pecado ante Dios, porque todos hemos pecado contra Dios. Pero hoy yo los invito a que nos pongamos a cuentas con Dios y que recordemos que tenemos un llamado de Dios a vivir en santidad en toda vuestra manera de vivir. En toda vuestra manera de vivir. Mis hermanos, oremos. Pongámonos a cuentas con Dios y llévate ese mensaje en tu corazón, que en toda tu manera de vivir tenemos que agradar a Dios, porque aquel que nos llamó es santo y Él quiere que nosotros seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Antes de orar, yo quiero invitar a mi hermano Mauricio y a mi hermano Jacob, si pueden repartir los elementos. Oramos y después pasamos a la repartición de los elementos. Oramos. Señor, te damos gracias en esta mañana porque nos has recordado el reto de vida principal en nuestras vidas, que es, Señor, vivir en santidad. Padre, en el nombre de ti, Hijo Jesucristo, te pido perdón por mis pecados y por los pecados de tu pueblo. Perdona nuestras maldades, nuestros malos hechos, nuestras vanas palabras y aún nuestros malos pensamientos que no te agradan. Señor, perdónanos.
Haznos aptos en tu gracia para sentarnos a tu mesa, Señor, renovar nuestras fuerzas espirituales, Señor, nuestros votos delante de usted, para que, Señor, usted nos fortalezca y podamos agradarte en toda nuestra manera de vivir, para vivir santamente, Señor, a reflejar tu carácter, a comenzar, Señor, con una mente renovada, con un estilo de vida diferente, para que así finalmente podamos reflejar al mundo tu carácter, Señor. Perdona nuestras maldades, perdónanos, Señor, porque vivimos cargados de este mundo, Señor, queriendo agradar al mundo y olvidándonos de usted. Perdónanos, Padre, y haznos aptos en tu gracia para participar del pan y de la copa que representan tu carne y tu sangre que fue inmolada por nuestros pecados. Señor, santifícalos. Santifica los elementos, Señor, y haznos aptos para sentarnos a tu mesa como hijos obedientes, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, voy a pedir a mis hermanos antes mencionado que repartan los elementos. Bueno, por favor busquen en su Biblia 1 Corintios capítulo 11, del versículo 23 en adelante. Gracias a los hermanos que repartieron los elementos y gracias a nuestro hermano Raúl. Dice así el texto en 1 Corintios capítulo 11, versículo 23 al 26, dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Participemos del pan. Versículo 25. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Participemos. Finalmente los invito a que se pongan en pie. Vamos a ponernos en pie y vamos a leer el versículo 26, que nos va a recordar el por qué hacemos esto, y luego cerramos con la oración. Dice así el versículo 26: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Oramos. Señor, te damos gracias en esta mañana por esta oportunidad tan solemne que nos das de recordar tu muerte, tu resurrección y el llamado y el reto de vida que nos das. Señor, te pido que mis hermanos y yo guardemos tu palabra, que nos ayudes a ponerla por obra, que tu Espíritu Santo nos siga llenando, iluminando para entender la predicación, para entender la enseñanza de los maestros también en los niños en la parte de atrás. Señor, que sigamos glorificando tu nombre y que nuestro espíritu siga siendo fortalecido mediante tu palabra, Señor, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos al culto de hoy. Los niños pueden pasar a sus respectivas clases, las maestras, maestros igual. El Señor los use y ustedes entiendan la palabra de Dios, la enseñanza de hoy. Hoy es un culto en el que vamos a hacer algo especial también. Todos los domingos son especiales, pero hoy es especial porque vamos a orar por una hermana y vamos a encomendarle al Señor de que ella, a donde fuese, esté congregándose y también esté firme a Dios. Pero el mensaje también es para todos los que están aquí reunidos. ¿Qué es lo que el Señor nos va a decir? Muy bien, vamos a hablar el día de hoy sobre el epístola a los Hebreos. El epístola a los Hebreos ciertamente es una epístola que requiere bastante estudio, mucha concentración y una guía
porque hay partes que a veces no se entienden o cuesta. Y quiero reflexionar con ustedes el tema de su superioridad impulsa mi lealtad. Su superioridad impulsa mi lealtad. El hecho no de la cruz solamente, sino de la persona que murió en la cruz, quien es superior a todo, debe impulsar, debe empujar que yo sea fiel, leal hacia Él. Por ahí encontré una imagen, esta es parte de la portada de un libro de una escuela religiosa. Dice, en el equipo ganador, y ahí a Jesús y otros celebrando. Y la idea es eso justamente. La idea es de que el cristiano está en el equipo ganador. Por tanto, no puede cambiarse de equipo. O no debe ser tentado a cambiar de equipo porque está en el equipo ganador. Sería tonto de alguien o sería un mal negocio de alguien que estando en el equipo ganador vaya al equipo perdedor. Y en resumen deberíamos decir que si estamos en Cristo, por supuesto que estamos en el equipo ganador. Y si no estamos en Cristo, estamos en el equipo contrario, que sería de Satanás. Y ese equipo es perdedor. Sabemos de que van a estar en el infierno. Por tanto, es el equipo perdedor. Quiero que esta imagen quede en su mente. Estamos en el equipo ganador. Cristo es superior a todo. Y la epístola a los hebreos es, de alguna manera, esa temática. Demostrar que Cristo es superior a todo lo que un grupo de personas consideraba importante. Como su título mismo dice, Epístola a los Hebreos, es una epístola escrita, creemos, para los judíos principalmente, aunque había gentiles también. ¿Por qué se supone que son para judíos? Porque se está citando textos judíos, se está citando costumbres judías, historia judía, y uno dice, bueno, ¿quién más lo va a entender? Sino los judíos, sino los hebreos. Al parecer esa iglesia, conformada principalmente por judíos o hebreos, era seducida por lo que ellos consideraban importante para sus vidas, su fe, su tradición, sus costumbres, y decían que, yo tengo los profetas, yo tengo a Moisés, yo tengo la ley, etcétera, etcétera. Como que es superior esto. Y el autor de la Epístola a los Hebreos, que no sabemos quién escribió, pero fue inspirado por el Espíritu Santo, eso creemos, va a sustentar que Jesucristo es superior. Así que vamos a hacer una especie de resumen. En los primeros 3 versículos vemos que la revelación del Hijo o de Cristo es superior a la de los profetas. Si los profetas del Antiguo Testamento tuvieron un mensaje que dar de parte de Dios, el Hijo es superior. Su mensaje es superior, porque Dios antiguamente hablaba por los profetas, pero ahora habla por su Hijo, dice el autor. Luego, del versículo 4 al capítulo 2, versículo 18, el autor sustenta que el Hijo es superior a los ángeles. El Hijo es superior a los ángeles. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver los ángeles aquí? Bueno, los judíos daban mucho reconocimiento a los ángeles, mucho. Porque según su tradición, Dios envió a los ángeles para que le dé la ley a Moisés. El intermediario para dar la ley fueron los ángeles. Y el autor de Hebreos va a citar textos bíblicos y va a sustentar, no, el Hijo es superior.
Y ustedes verán en esos versículos cómo el autor de Hebreos sustenta la superioridad de Jesucristo sobre los ángeles. En el capítulo 3, versículos 1 al 6, parte A, el autor sustenta que Jesús es superior a Moisés. Moisés, ¿quién? El que es un ícono dentro del judaísmo, es uno de los más importantes hombres que ha puesto los pilares de la fe judaica, quien recibió la ley y enseñó la ley, el gran legislador, el que los sacó o fue usado por Dios para sacarlos de la tierra de Egipto. Algo muy importante, los judíos dicen, tenemos a Moisés. Y el autor de los Hebreos dice, no, Jesús es superior a Moisés. Y va a sustentar en los versículos que están allí. Luego, hace un paréntesis el autor y dice, mire, cuidado, Israel, y en el camino del desierto, por esos 40 años, no ha sido fiel, no llegó al reposo, que es la tierra de Canaán, la tierra prometida. ¿Por qué? Porque se rebelaron, desobedecieron, no fueron fieles a Dios. Hicieron, recuerdan la estatua, la imagen del toro, y se adoraron, y fueron rebeldes por todo el camino. No sean así como Israel, dice. Y ya comienza la advertencia. Cuidado. Esta epístola ha sido tomada por cierta corriente teológica conocida como el arminianismo, para decir que la salvación se puede perder. Se puede perder, y toman la epístola de los Hebreos como un paradigma, porque está el autor de los Hebreos diciendo, mira, no vaya a ser que te pase como Israel y puedas perder todo el gozo, no entres al reposo. Ahora bien, esto es una amonestación, es una advertencia. Una advertencia, ¿por qué? Como dijera un profesor del Seminario Teológico de Dallas, en la iglesia, como en la iglesia a los hebreos, y a quien está escribiendo el autor de los Hebreos, tenemos cristianos aparentes que pueden caer en una verdadera apostasía. Cristianos aparentes que pueden caer en una verdadera apostasía. Apostasía quiere decir abandono de la fe. Pero también en la iglesia tenemos cristianos verdaderos que pueden caer en una aparente apostasía. Interesante esta forma de ver. Ahora, si quieren estudiar un poquito más, inscríbanse al Seminario Teológico de Dallas, por ahí busquen, está el curso gratuito para llevar la epístola a los Hebreos. Conocer un poco más de la epístola, está gratis, pero luego si quieres estudiar más, claro, tienes que pagar. Apostasía, abandono de la fe. Cristianos aparentes que pueden caer en una verdadera apostasía, y cristianos verdaderos que pueden caer en una aparente apostasía. ¿Qué eres tú? ¿Cristiano verdadero o cristiano aparente? La apostasía es el abandono de la fe. El autor de la epístola está diciendo, no abandonen la fe, no sean como el pueblo de Israel, que fueron creyentes aparentes, muchos de ellos. Bueno, cierra el paréntesis y continúa hablando de la superioridad de Jesús. En este caso, va a decir que Jesús es el sumo sacerdote, y su sumo sacerdocio es superior al sacerdocio aaraónico. ¿Qué es el sacerdocio aaraónico? Es el sacerdocio donde el primer sacerdote era Aarón y todos sus hijos. Era un ministerio heredado desde el tiempo de Moisés. Ellos sacrificaban los animales, ellos hacían cultos a Dios.
Pero Jesús no es de la tribu de Leví. Pero el autor de los Hebreos va a sustentar que aún así, el sacerdocio de Jesús, su sumo sacerdocio, es superior al sacerdocio de Aarón. Capítulo 11 al capítulo 6, versículo 20, capítulo 5, perdón, al capítulo 6, versículo 20, va a hacer otro paréntesis. Va el autor a decir, mira, el cristiano debe ser maduro. Y las promesas de Dios se van a cumplir. Y ahí va, ustedes quieren leche todavía, pero ya ustedes deberían comer comida más sólida. No sean todavía niños, no sigan con los rudimentos de la fe, deben crecer. Porque hay cristianos, y en esta iglesia también los hay, no voy a decir sus nombres, que todavía les gustan las cosas livianas. No quieren avanzar en su fe. No quieren ir más allá, ejercer sus dones. Estudiar teología no para dedicarse al ministerio a tiempo completo. Estudiar teología para servir en su casa, en su vecindario. No quieren crecer más. Y eso es una forma de inmadurez y quizá de cristianismo aparente cristiano, porque no le interesa. Si le interesara, cuando a uno le interesa algo, invierte en eso, aunque no recupere económicamente. Algunos tienen hobbies, por ejemplo, para mí pescar. Gasto 5 veces más ir a pescar y a veces regresar sin nada que ir al mercado a comprar pescado. El otro día perdí un señuelo que me costó 300 pesos, un pescadito de plástico. Bueno, perdí mucho más porque ese día fue de pérdidas. Perdí plomo, perdí anzuelo, perdí muchas cosas, muchas piedras ahí en el mar. Cuando uno ama algo, invierte, gasta. Pero en las cosas de Dios hay muchos que no quieren invertir. Demuestra su aparente cristianismo, cristianos aparentes, en lugar de buscar la madurez. Vuelve con la argumentación de la superioridad de Jesús. El capítulo 7 va a hablar que Jesús es superior, su sacerdocio es superior, porque Él es sacerdote y sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Melquisedec fue un rey en lo que se supone que fue Jerusalén antes, cuando se llamaba Salem, mucho antes, en el tiempo de Abraham. Y él era un sacerdote que recibió la ofrenda y el diezmo de parte de Abraham. Y algunos salmos van a decir de que él es sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Y cuál es más antiguo? ¿El orden de Melquisedec o el orden de Aarón? El orden de Melquisedec. Y se va a comparar a Melquisedec con Jesús. Por tanto, es superior el sacerdocio de Jesús que el sacerdocio de los judíos con los levitas y los sacerdotes arónicos. Jesús es superior. Entonces, hasta el momento estamos viendo que el autor de los Hebreos muestra a Jesús como superior. Y es tonto creer que es mejor regresar al judaísmo, regresar a la antigua fe, porque regresar allí sería apostasía. Y algunos en el siglo actual no valoran eso y dicen, no, Jesús, la iglesia, mejor estaba en el mundo. Eso es apostasía. Jesús es superior. Se ha sustentado hasta el capítulo 7, con algunos paréntesis por allí, que Jesús es superior como sacerdote, como el que trae el mensaje, como el que trae reposo, como el que da la mejor ley, porque comparando con Moisés, Moisés trajo la ley, pero ¿quién es el que mejor trae la ley? Moisés.
Josué trajo reposo aparente, pero el que trae mejor reposo es Jesús. Y así. Pero ahora pasa el autor de los Hebreos a otro tema. La ofrenda. Porque según lo que nos cuenta el libro de Hebreos, Jesús no solamente es el sacerdote, también es la ofrenda. Y es el que lleva la ofrenda al lugar santísimo. Y la ofrenda, ¿qué cosa es? La sangre derramada. Porque si no hay sangre derramada, no había perdón de pecados en la antigüedad. Y eso se llevaba al lugar santísimo, donde se quemaba la sangre. ¿Y qué mejor sangre que la de Jesús? Su ofrenda es superior. Porque Jesús es sumo sacerdote y a la vez es el Cordero Pascual. Es el sacrificio, es la sangre que nos libra de todo. Y eso va desde el capítulo 8, versículo 1, hasta el capítulo 10, versículo 18. La superioridad, hasta el momento, es superior. Es tonto cambiarse de equipo. Estás en el equipo ganador. ¿Cómo es posible que quieras ir al equipo perdedor? ¿Cómo es posible que quieras dejar lo que es mejor para perderte? Bueno, luego llegamos al pasaje que vamos a reflexionar brevemente en unos minutos. Ya que tenemos acceso a Dios por medio del sacrificio de Cristo, acerquémonos y retengamos la fe. De eso hablaremos en unos minutos. De allí viene el capítulo 10, versículo 26, que sería la parte de la praxis. Una llamada a la perseverancia y a la fe. Fíjense que abarca desde el versículo 26 del capítulo 10 hasta el capítulo 12, versículo 29. Y allí, en esta parte, va a advertir contra la apostasía, que es muy peligroso abandonar la fe cristiana. Muy peligroso. Porque ahí vienen los textos que dicen, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. El texto que dice, ¿acaso pisoteará alguno la sangre del Hijo? Texto muy, muy, muy fuerte. Porque es una advertencia fuerte para aquellos que apostatan, aparente apostasía o verdadera apostasía. Y también dedica unos versículos para llamar a la perseverancia. Hay que perseverar en la fe. Luego, el capítulo 11, completo el capítulo 11, nos va a hablar de ejemplos positivos de perseverancia fiel en el Antiguo Testamento. Claro, el capítulo 11 habla de la fe, ¿no? Por la fe, por la fe, por la fe. Todo es fe. Pero no es una fe solamente en el creer algo. Es una fe de perseverar. Porque hay gente que dice, yo creo ya soy salvo. Yo ya levanté mi mano una vez, yo ya creí. Pero déjame decirle que levantar tu mano y hacer una oración después del que predicó no te salva. Lo que te salva es la fe, el sacrificio de Cristo, pero también esa fe se va a demostrar con perseverancia. Entonces, fe aquí debemos entenderla como esa perseverancia fiel a Dios. Y ahí vemos a hombres, mujeres, que son tenidos como héroes de la fe por su perseverancia. A pesar de las dificultades, aunque algunos inclusive murieron aserrados, apedreados, pero fueron fieles a Dios. Por eso son héroes. Y todos están llamados aquí a perseverar. De ahí va a venir: corramos la carrera con entereza, fijando nuestros ojos en Jesús. Corramos la carrera mirando a Jesús. Es una carrera tipo maratón. Correr con paciencia. De ahí viene una parte
capítulo 12, versículos 3 al 17, soportar la disciplina como hijos. Hay que soportar la disciplina de Dios como buenos hijos, porque no todo es color de rosa en la iglesia, ¿verdad? No todo. Hay sufrimientos también, hay disciplina, hay que soportarlas. El autor va a decir, si nosotros cuando éramos pequeños éramos disciplinados por nuestros padres y ciertamente nos dolía, no nos gustaba, pero ahora podemos reconocer que fue por nuestro bien. Alguno quizá pueda decir que no. A mí mi papá no me castigó para mi bien, sino me maltrató. Sería muy inusual. Hay casos, sí. Pero la mayoría de los demás podemos testificar de que los castigos que nos dieron cuando éramos niños fueron para nuestro bien. Y hoy podemos agradecer, aunque en su momento nos dolió. Así dice, hay que soportar la disciplina de Dios. Luego va a hacer una reflexión, los últimos versículos del capítulo 12, casi los últimos. Habéis llegado a la Sión celestial. Porque ¿qué importa la Sión terrenal, la Jerusalén terrenal? Porque estos hebreos, ¿cuál es el centro del judaísmo? Para los hebreos es Jerusalén. Cada año los judíos decían, y los que están en la diáspora, lejos de Israel, dicen, cada vez que celebran Pascua, dicen, el otro año en Jerusalén. El otro año celebraremos la Pascua en Jerusalén. Todos los judíos en estos 2000 años que estaban exiliados, decían, el próximo año celebraremos en Jerusalén. Jerusalén es el centro, por eso pelea tanto, hay tanta guerra ahí por Jerusalén. Pero el autor de los Hebreos dice, olvídense de ese montón de tierra que hay allá. Céntrense en la Jerusalén celestial, en el Sión celestial, que es lo más importante. Y ustedes han llegado allí, no importa la Jerusalén terrenal. Ya llegando al final casi al final de la epístola, hay una advertencia final. La advertencia final es, no rechaces al que habla desde el cielo. ¿Y quién habla desde el cielo? Dios y su Hijo. No rechaces. Porque los judíos en Éxodo rechazaron al que hablaba desde el cielo. ¿Qué dijeron? No queremos oír, Moisés, este es el capítulo 19 de Éxodo. No queremos oír eso treano que Dios quería hablarlos directamente y el pueblo dijo, no, nos da miedo, mejor tú habla y luego nos cuentas. Rechazaron la voz de Dios. Y dice, no sean ustedes así. No rechacen a Dios. No rechacen su voz. Porque cuando ustedes caen en apostasía, se alejan de Dios, hay consecuencias terribles. Bueno, el último capítulo de Hebreos consiste en oraciones finales, saludos, etc. He dado un panorama general de la epístola de los Hebreos para decir que Jesucristo es superior a todo y que hay consecuencias si uno cambia de equipo. Hay advertencias, se nos anima a perseverar en la fe. Pero ahora me voy a centrar en unos minutos en el pasaje elegido. Explico brevemente. El capítulo 1, versículo 1 al capítulo 10, versículo 18, sería como una sustentación teórica de la superioridad de Cristo. Una sustentación teórica de la superioridad de Cristo. De ahí, el capítulo 10, versículo 26, al capítulo 13, versículo 25, sería como implicaciones. Unas implicaciones de que Jesucristo es superior a todo. Esas implicaciones es vivir en lealtad para Cristo. Sea leal, sea fiel para Cristo. Ahora, capítulo 10, 19 al 25, el pasaje de reflexión, es la bisagra. Una bisagra que te permite abrir a las implicaciones. Te abre, porque toda puerta para abrirse necesita bisagra, ¿verdad? Para abrirse necesita la bisagra. Y aquí vamos a ver la bisagra presentado con él así que. Así que. O sea, habiendo sustentado la superioridad de Cristo, así que.
ahora haz esto. Por tanto, haz esto. Entonces, ahora sí busquen el pasaje en cuestión. Y ese pasaje, capítulo 10, versículos 19 al 25, nos va a hablar de privilegios y responsabilidades. Privilegios y responsabilidades. Vamos a comenzar con los privilegios. El primer privilegio es, tenemos libertad para entrar al lugar santísimo. Es el primer privilegio. Tenemos libertad para entrar al lugar santísimo. Muy bien, versículos 19 y 20. ¿Qué dice? Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Me interesa que se subraye el teniendo, o sea, teniendo algo que antes no tenías. Ahora tienes. Dice, tienes libertad para entrar al lugar santísimo. Importante palabra para explicar. El lugar santísimo era la parte principal del templo. El templo estaba dividido en dos partes, con una tercera parte externa. La tercera parte externa es el atrio, el patio. Pero el templo como tal estaba en dos partes, lugar santo y lugar santísimo. Al lugar santo podían entrar los sacerdotes. Al lugar santísimo solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año en el día del Yom Kippur o en el día de la expiación. Una vez al año. ¿Ok? Anote bien eso en su mente. Una vez al año. Pero no cualquiera podía entrar, el sumo sacerdote, ¿ok? Pero ¿cómo se llegaba a ser sumo sacerdote? No cualquiera. Si uno era de la tribu de Judá, no podía. Si uno era de la tribu de Benjamín, no podía. Si uno era de la tribu, inclusive si uno era descendiente del rey David, no podía. Solamente podían entrar los descendientes de Aarón. Y no cualquier descendiente de Aarón, sino de la línea de sacerdotes, elegidos luego para ser sumo sacerdote. Y por lo general ocupaba el cargo hasta el día de su muerte. Estaba difícil entrar. Muy difícil entrar al lugar santísimo. Pero el autor de los Hebreos le dice a los hebreos, ahora ustedes que son de otras tribus, pueden entrar al lugar santísimo. Y a nosotros, que somos gentiles, nos dice, ustedes nunca hubieran entrado, porque son gentiles, nunca hubieran entrado al lugar santísimo. Pero ahora, por Jesucristo, por su sangre, y esa sangre fue derramada a través de su carne, nos dio entrada al lugar santísimo. ¿Qué importancia tiene eso? ¿Para qué se entra al lugar santísimo? Para orar, para conversar con Dios. Ahora tú no tienes impedimento y no necesitas una vez al año para entrar al lugar santísimo. Necesitas solamente acercarte en cualquier lugar. Y eso es un privilegio que antes no tenías, pero ahora lo tienes. No necesitas un sacerdote, tú eres el que puedes entrar libremente al lugar santísimo. Ese es el primer privilegio. Segundo privilegio, tenemos un gran sacerdote. El versículo 21 dice, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. ¿Por qué no dijo un sumo sacerdote? O de sacerdote nada más. ¿Por qué grande? Porque recuerde que ya Jesús se ha presentado como sumo sacerdote y que es mejor, superior que el sacerdocio arónico, inclusive que está en la línea del sacerdocio de Melquisedec. Entonces no es un sacerdote cualquiera, es un gran, es el mejor. ¿Y qué hace un sacerdote? Un sacerdote entraba a interceder por alguien. En este caso el sacerdote, el sumo sacerdote, entraba al lugar santísimo a interceder por el pueblo.
Llevaba la sangre para que Dios los perdonara e intercediera por el pueblo. Jesús, ¿qué hace? Llevó su propia sangre. Pero no solamente eso, sino que ese gran sacerdote está actualmente en la presencia de Dios intercediendo por nosotros. Eso lo podemos encontrar en 1 de Juan capítulo 2 versículo 1, que dice: hijitos, si alguno hubiese pecado, abogado tenemos. ¿Quién? Jesucristo el justo. El gran sacerdote que intercede por nosotros. ¡Qué privilegio! Ahora, recordemos que tenemos dos privilegios. Tenemos libertad para entrar al lugar santísimo y tenemos un gran sacerdote. Pero esos privilegios nos llevan a responsabilidades. La primera responsabilidad es que debemos acercarnos con sinceridad a Dios, según el versículo 22. Y dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. En resumidas cuentas, lo que nos está pidiendo es acercarnos con sinceridad, con santidad a Dios. No podemos venir al templo, a la iglesia, con una actitud de rebeldía. Más bien, hay que venir con una actitud de santidad. Hay que pedir perdón a Dios, Dios nos perdona. Y cuando oramos a Dios, hay que hacerlo con esa sinceridad, con plena certidumbre de fe de que Él está aquí. Porque hay personas que vienen a la iglesia y dicen: un salón cualquiera. Es un salón cualquiera, hago desorden, puedo hablar por teléfono o puedo estar haciendo cosas acá dentro del templo. Pero con fe de que Dios está aquí, que Dios te escucha, que Dios está viendo. Lavados los cuerpos con agua es una referencia quizá al bautizo o a una experiencia ritual judía de lavarse antes de entrar al templo. Pero eso casi ya no lo practicamos hoy. Una vez predicando de esto dije: bueno, ven a la iglesia bañado, pero no necesariamente es la implicación como tal. Primera responsabilidad entonces es que nos debemos acercar con sinceridad a Dios. Segunda responsabilidad, hay que mantenerse firme en la fe. Mantenerse firme en la fe. Pues el versículo 23 dice: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Mantenerse firme en la fe cristiana, porque Dios es fiel. Cristo ha prometido volver, fiel es el que prometió. Y si Él mismo dijo que va a volver, va a volver. Hay que mantenerse firme. Fluctuar es ser llevado por un viento de aquí para allá. No, firme. Eso es tu responsabilidad. Tercera responsabilidad: considerar a otros. Versículos 24 y 25. Dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y cuanto más cuando veis que aquel día se acerca. Considerarse unos a otros es mirar al otro hermano, mirar cómo está su vida, animarse, llevar a que en la iglesia se practique el amor y las buenas obras unos a otros. Eso es mi responsabilidad. Y muchos pues se enfatiza el versículo 25. El versículo 25 está con relación, dejamos eso, está con relación al versículo 24, que decía que debemos considerarnos unos a otros. Ahora bien, congregarse es importante, pero ¿con qué frecuencia? ¿Con qué frecuencia dirán algunos? ¿Una vez a la semana? ¿2 veces a la semana? ¿1 vez al mes? Por lo menos 1 vez a la semana, recordando que Jesucristo resucitó el domingo. Eso es. ¿Pero por qué debo congregarme? Para considerar al otro. Porque si tú no vienes, desanimas de alguna manera
a otros, porque somos una familia. Por eso dice aquí, exhortándonos. ¿Y cuánto más debe hacerse cuando vemos de que Jesucristo pronto volverá? Las señales están. Y este mensaje va para todos, hermanos. Congregarse, considerarse unos a otros, ser fieles. Y nuestra hermana que va a mudarse, tantas cosas para decir. Cristo es superior. Hay que ser leal, fiel a Él. Hay que buscar una iglesia donde pueda seguir creciendo. No dejar de congregarse. Yo a veces critico a algunos diciendo, van de viaje y no buscan una iglesia. Se van a otros lugares y no buscan una iglesia. Hermanos, hay que buscar una iglesia para congregarse. Hay casos en los que no se puede, como enfermedades, o a veces un viaje justamente que incluye sábado o domingo, pero hay que procurar congregarnos. Voy finalizando. Hermanos y hermanas, habiendo dicho todo esto de la epístola a los Hebreos, la superioridad de Cristo debe motivarnos a serle fiel. Cristo es superior a todo. Es un mal negocio irnos al equipo perdedor. Estamos en el equipo ganador. Hay que ser fieles. Hay que ser fieles. Animarles a todos para que podamos permanecer fieles a pesar de las dificultades. Vamos a orar. Señor, muchas gracias. Gracias por este tiempo que tenemos de estar con mis hermanos, mis hermanas y reflexionar en la epístola de los Hebreos. Se nos fue la energía eléctrica, pero aquí estamos, Señor. Y queremos serte fiel siempre. Padre, quiero pedirte de manera muy especial, que bendigas a Belén. Bendice su vida, Señor. Bendice todo lo que ha de emprender. Que ella pueda siempre recordar, Cristo es superior a todo. Yo debo serle fiel. Y como dijera el autor, el Señor Jesús en Apocalipsis, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Bendice su vida, Señor. Bendice su viaje, bendice su familia. Bendice, Señor, que ella pueda gozar de buena salud y que pueda crecer en ti. Padre, pedirte de que a donde vaya ella pueda conseguir una iglesia donde pueda congregarse. Y así por todos los que estamos aquí también. Que podamos serte fieles, Padre, siempre. Tú eres nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro Creador y sustentador. Gracias, Padre. En Jesucristo oro. Amén.